Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Estoy contento, hermanos, de estar una vez más aquí en este miércoles con ustedes, hermanos, para predicarles la palabra del Señor, hermanos. Espero que cada uno de ustedes se gocen con esta palabra, hermanos, que Dios en esta tarde nos va a traer. Amén. Así que, hermanos, vamos, hermanos, a gozarnos. Amén. Amén, por medio de la palabra del Señor. Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, hermanos, que yo y mi familia estamos bien. Gracias a Dios, hermanos. Recuerden, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor, vamos a orar, hermanos, todos juntos y dejar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ministre a nuestras vidas, hermanos, en esta tarde. Amén. Y que Él me pueda usar y pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Así que vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder, Señor, conectarnos, Señor, una vez más por medio de internet, trayendo tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos hables, que tú me uses, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda ser, Señor, de bendición, de beneficio para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, Señor, que tú me uses y yo me pongo en tus manos, Señor, y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pues como lo hacemos por costumbre, hermanos, en esta tarde, vamos a comenzar una vez más, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Así que, hermanos, si puede abrir su Biblia, hermanos, juntamente conmigo, hermanos, en el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 1 y el versículo 16 al versículo 17. Y de ahí, hermanos, vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Amén. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Yo quiero hablar, hermanos, sobre la iglesia, sobre una iglesia real, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, es muy popular, hermanos, reunirse con amigos en una cafetería o en un restaurante y llamarlo iglesia. Es popular, hermanos, pero muy equivocado, hermanos. Es difícil, hermanos, en estos días defender a la iglesia, hermanos, cuando hay tantos ejemplos de iglesias disfuncionales a nuestro alrededor. Pero a veces, hermanos, como predicadores, nosotros necesitamos recordar, hermanos, a nuestras propias congregaciones que la iglesia, hermanos, es de vital importancia. Y que nosotros, hermano, fuimos diseñados para la comunidad, pero también, hermanos, para algo más allá de la mera comunidad. Fuimos, hermanos, diseñados, hermanos, para la iglesia. Hoy quiero, hermanos, hablarte sobre varios puntos importantes de una iglesia verdadera. Mucha gente quizás se opondrá. Y casi todo el mundo tiene historias espantosas, hermanos, de hipócritas, de fanfarrones, de santurrones y depravadores sexuales. Yo lo entiendo, hermanos. Algunas iglesias en el mundo están enfermas, hermanos. Y muchos casos, hermano, estas iglesias obstaculizan, hermanos, el crecimiento espiritual de los creyentes. Pero antes, hermanos, de permitir, hermanos, hermanos, que nuestra gente tome café en Starbucks y lo llame iglesia, primero me gustaría decirte, hermano, qué es lo que Dios enseña acerca de lo que es iglesia y lo que constituye una iglesia. En este día, hermano, en esta tarde, yo quiero hablarte, hermano, sobre varios puntos importantes, varios puntos vitales, hermanos, de una iglesia real. El primer punto, hermanos, que yo te quiero hablar es que
La iglesia, hermano, real se reúne regularmente. Si miramos nosotros, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 44 al versículo 46, la palabra del Señor nos dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, el domingo por la mañana, hermano, no es el único día, hermanos, de la semana, hermanos, para reunirnos. Hoy aquí, hermanos, en estos versículos aprenderemos, hermanos, que aunque los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo celebraron, hermanos, su resurrección, nombrando el primer día de la semana el día del Señor, también, hermano, nos enseña que se reunían mucho más de lo que nosotros, hermano, nos reunimos. Por lo cual, hermanos, a nosotros como seguidores de Jesús debemos reunirnos, hermanos, regularmente y compartir todas las cosas juntos. Esto es seguro, hermanos. Una reunión regular y habitual es una marca, hermanos, de una iglesia real y de una iglesia, hermanos, de Cristo. De una iglesia, hermanos, que ama a Dios. Amén. La iglesia, hermanos, el punto número 2 que quiero hablar aquí, hermanos, que la iglesia tiene una estructura. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al versículo 5, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: pues así como un cuerpo tenemos nosotros muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La estructura, hermanos, se construye, hermanos, en el orden de la creación de Dios. O sea, hermano, los organismos unicelulares, hermanos, revelan una asombrosa complejidad, hermanos, de funciones en el cuerpo humano. Existe una función, hermano, individualizada, hermano, sin la estructura de un esqueleto. El cuerpo no puede resistir estas realidades físicas, hermano. Apuntan hacia la verdad espiritual. Sorprendentemente, hermano, la escritura respalda, hermanos, una variedad de estructuras eclesiásticas. Para cada iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento tenía una estructura reconocible. Como el cuerpo tiene una estructura, así la iglesia tenía y debe tener una estructura irreconocible, hermanos. Podemos estar, hermanos, en desacuerdo quizás sobre cómo puede ser esa estructura, pero no es posible, hermanos, leer el libro de los Hechos, hermanos, y las epístolas sin reconocer su importancia, sin reconocer la estructura, hermanos, de una iglesia y lo que es una iglesia real. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la iglesia real, hermanos, provee autoridad. Como lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 17, la palabra del Señor nos dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque esto no es
provechoso. Como podemos ver aquí, hermanos, cuando se menciona aquí, hermanos, la palabra autoridad, la gente se pone tensa, hermanos, porque a veces hay abusos de autoridad. Y muchas iglesias en el mundo, hermano, mueren poco a poco por no entender verdaderamente, hermanos, qué es lo que significa autoridad. Sin embargo, todos debemos aceptar personalmente pasajes, hermano, como las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, hermanos. Estas cartas pueden ser consideradas, hermano, para aprender todo acerca de la autoridad. Casi todo el mundo, hermanos, tiene una historia de horror sobre el abuso de autoridad en la iglesia. Pero nosotros debemos de aprender y saber lo que significa autoridad cuando se está hablando, hermanos, de autoridad en la iglesia, hermanos. Yo te quiero decir, hermanos, que la autoridad sin compasión y sin relación hace una farsa, hermano, del reino de Dios. Pero también, hermanos, te quiero decir en esta tarde que la compasión y la relación sin autoridad, hermanos, alejan completamente el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicar, hermanos, a la iglesia. El punto número 4 importante, hermanos, de una iglesia real es que una iglesia real, hermanos, es un terreno de prueba, un terreno para el amor, un terreno para el perdón de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, como iglesia, a predicar el perdón de Dios, a reconciliar, hermanos, nosotros al mundo, hermanos, con Dios. Y ese es el trabajo de una iglesia real. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. La palabra del Señor, hermano, nos dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, es algo tremendo aquí. Estas palabras son, hermanos, imposibles, hermano, de vivir en aislamiento. Creo que Dios, nuestro Padre, diseñó, hermanos, las familias y diseñó, hermanos, las iglesias como los lugares para el amor y el perdón. ¿Cómo podemos vivir, hermano, estas palabras aparte de nuestras familias o aparte de la iglesia, que es la familia de Dios? No podemos, hermano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros somos la iglesia, hermano, como la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y nosotros somos su cuerpo, y como su cuerpo, hermanos, somos miembros en parte, hermanos, del cuerpo, y cada uno de nosotros tenemos una función, hermanos, en el cuerpo, que es la iglesia, hermanos. El punto número 5, hermanos, y muy importante, hermanos, que yo quiero hablar, hermanos, sobre una iglesia real, hermano, es que la iglesia real, hermano, equipa al pueblo de Dios. Eso lo podemos ver, hermano, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, hermanos, y versículo 11 al versículo 16. Vamos a leerlo. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, habla, hermanos, claramente, hermanos, lo que verdaderamente es una iglesia real. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. La madurez, hermano, cristiana requiere un ambiente familiar, hermanos. Un ambiente enriquecedor. Los dones del Espíritu Santo, hermano, y el desarrollo, hermanos, del carácter cristiano prosperan, hermano, en una comunidad saludable. Solamente en una comunidad saludable. El entretenimiento, aparte de equipar, hermanos, es contrario al plan de Dios para la iglesia. Hay, hermano, muchas iglesias que no son más que programas de televisión, shows, el compañerismo y la comunidad, sin equiparse, están por debajo de la marca. Si no hay ningún equipar en marcha, hermanos, no es una iglesia completa, hermanos. Sino lo único que tratan, hermano, es nada más tener contenta a la gente, haciéndoles shows, programas de televisión, compañerismos, hermano. Pero si no es una iglesia real, va a estar contento con eso. Pero una iglesia real, hermano, equipa. Amén. Equipa y manda, hermanos, a predicar el evangelio a aquellos que equipan. Entonces es una iglesia real, una iglesia completa, hermanos. Una iglesia real, hermanos, provee un testimonio comparativo único. En Hechos, capítulo 5, hermanos, versículo 12 al versículo 16. La palabra del Señor, hermano, nos dice así. Y por lo tanto, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una iglesia real, hermano, provee un testimonio corporativo, un testimonio único, hermanos. Como podemos ver aquí, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que por las manos de los apóstoles se hacen muchos milagros
y prodigios, pero luego dice, pero estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es lo que entendemos nosotros allí? Estaban unánimes como iglesia, hermano. En el pórtico de Salomón se juntaban, hermano, a orar, hermanos. Y por eso Dios se movía, hermanos, y hacía obras grandes. Y esa debe ser una iglesia real. Tanto, hermanos, que se empezaron a dar cuenta alrededor, hermano, aún de las ciudades vecinas, lo que estaba pasando, hermanos, ahí. Y aún dice, traían de las ciudades vecinas gente que estaba en necesidad, hermanos, gente que estaba enferma, gente que era atormentada por espíritus malignos, y dice que todos eran sanados, hermanos. Gloria a Dios, y se puede ver la gloria de Dios, hermano, allí, cuando dice que Pedro, hermano, cuando pasaba, que aún su sombra pegara, hermanos, a las personas que estaban en necesidad, todas eran libertadas y eran sanadas. Qué tremenda unción tenía la iglesia, hermano. Era una iglesia real. Así quiere, hermanos, Dios, que nosotros seamos una iglesia real y que lo tomemos como iglesia real, hermano, y que nosotros, hermano, Dios nos puso, hermano, con un propósito como iglesia, hermano, para hacer bendición, amén, y alcanzar el propósito por lo que Dios puso, hermanos, a la iglesia en esta tierra, hermanos. Gloria a Dios. Ha habido, hermanos, individuos excepcionales a lo largo de la historia. Los genios parecen ser los más grandes en el mundo. Ha tenido y debido, hermanos, a que son excepcionales, son, hermanos, fácilmente reconocidos como individuos, incluso aunque hayan sido unos monstruos, hermano. Pero, hermanos, ¿quién podría quitar toda una comunidad de fe? Hombres de fe, como el apóstol Pedro, hermano, y como el apóstol Pablo, y jóvenes, hermanos, de fe, como Timoteo, hermano, y tantos más. En Juan capítulo 13, versículo 34, hermanos, y versículo 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dice, hermanos, aquí, conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos si se aman unos a otros. El amor, hermanos, en la iglesia es tan importante, hermanos, para hacer testimonio en este mundo, hermanos, porque mismo Jesucristo nos dijo que en eso conocerán a una iglesia la conocerán por el amor, hermanos, y se darán cuenta que son discípulos, amén, de Cristo. La iglesia, hermanos, primitiva, te curaría o te cuidaría hasta que murieras. Viudos, huérfanos y enfermos, hermanos, del primer siglo sabían que había un refugio, hermanos, llamado iglesia. Ahora, hermanos, la gente sabe eso, o va al gobierno y no va a la iglesia porque la iglesia no está funcionando, hermanos, como Dios quiere que funcione. Tal vez usted es como yo. Puede imaginarse, hermano, que algunas personas le escucharán predicar sobre la importancia de la iglesia y pensarán, por supuesto que lo dice, eso es lo que hace para ganarse la vida, como podemos ver tanta gente. Pero sabe una cosa, no permita, hermanos, que las críticas imaginarias le impidan, hermano, señalar audazmente lo que nuestra gente, hermano, necesita. Jesús, hermano,
pagó el precio por cada individuo. Pero la iglesia, hermanos, wow, es su regalo, hermanos, al mundo. La iglesia, hermanos, es el regalo al mundo, hermano, al mundo que no conoce al Señor. Por eso Dios ha instituido la iglesia, hermanos, como Él habla en los evangelios, hermano, y manda, hermanos, a la iglesia a predicar y les dice, ir y predicar el evangelio por todo lugar, por todo el mundo. Amén. Enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Ese es el trabajo de una iglesia. Ese es el trabajo real, hermanos, de una iglesia real, hermanos. Que Dios no nos ha puesto a nosotros nomás para que estemos allí, hermanos, gozándonos nomás nosotros, recibiendo nomás nosotros, siendo bendecidos nomás nosotros, y hasta ahí. Y todas las semanas, todos los años, todo el tiempo es lo mismo. Vamos a la iglesia a recibir. Vamos a la iglesia a recibir. Una iglesia real, hermano, va a predicar el evangelio. Por eso fue puesta ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios, hermanos, nos recuerda que seamos una iglesia real y que empecemos a trabajar, hermanos, en la posición que Él nos ha dado como iglesia. Por eso Él nos dio autoridad, nos dio poder, hermanos, para que cuando nosotros salgamos a predicar, hermano, como iglesia real, hermano, vayamos acompañados de señales, de prodigios, de milagros, para que el mundo pueda recibir la bendición, hermano, porque nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y carne, sino contra el mismo enemigo, hermanos, que se opone a que prediquemos el evangelio, hermanos. Mismo Jesús dijo en el libro de Marcos, hermano, al terminar, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren algo mortífero no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esta autoridad, hermano, Dios se la ha dado solamente a una iglesia real, hermano. Busquemos, hermano, nosotros ser esa iglesia real y llevar, hermano, esta autoridad que Dios nos ha dado, hermano, para alcanzar, hermano, a la gente, hermanos, que necesita de Cristo. Dios ha dejado su iglesia, hermano, con ese propósito, hermano. Así que, hermanos, yo le digo, hermanos, en esta tarde, que hoy en día, hermanos, mucha gente es popular que se reúnen, hermanos, con amigos, como les dije, en una cafetería o en un restaurante, y lo llaman iglesia y lo llaman como si fuera una iglesia real. Y es muy popular, hermano, pero hermanos, equivocado. Nosotros, hermanos, somos la iglesia, hermanos, la iglesia real, hermano. Y debemos de congregarnos en nuestras congregaciones, hermano, para alimentarnos de la palabra del Señor y para poder, hermano, llevar el evangelio, hermanos, de poder, hermanos, a aquellas personas que están siendo, hermanos, destruidas por el enemigo. Hagámoslos, amén. Dios nos ha dado esta autoridad, hermanos, para poder, hermanos, hollar sobre serpientes y escorpiones, hermano. Dios nos manda con autoridad como iglesia, como una iglesia real, que podamos mostrar, hermano, nosotros que somos iglesia real, que cuando oremos por las personas,
que cuando les hablemos del evangelio sucedan señales, prodigios, como nos lo enseña, hermanos, aquí la palabra del Señor, que acontecía con sus discípulos, amén, que tenían todo en común y que estaban en oración en el pórtico de Salomón, y que señales y prodigios sucedían, hermano, y que aún Pedro, cuando pasaba por allí, la sombra de él pegaba a los enfermos y atormentados, y todos eran liberados, hermano. Que nosotros, amén, seamos esa iglesia real, hermanos, amén, que Dios quiere, hermanos, en Cristo Jesús, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por esta palabra que nos ha dado, hermanos, en esta tarde. Así que sigamos adelante, hermano, amén, que la iglesia todavía está en función. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Así que, como lo hacemos por costumbre, hermanos, antes de despedirnos, vamos a orar por todas las necesidades, hermanos, de la iglesia, por las necesidades de las personas, por las necesidades de cada uno de aquellos que nos están escuchando aquí por medio de internet. Ponga esas necesidades que usted tiene delante del Señor, amén, para que Dios obre en las vidas de cada una de aquellas personas. Así que vamos a orar todos juntos, amén, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por el privilegio y por la oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor, de poder, Señor, recibir de tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que has puesto, Señor, en mis labios, Señor, para que pueda ser, Señor, enseñada, Señor, a tu pueblo y a cada una de las personas, aquellas que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está en necesidad, Señor. Por cada uno de mis hermanos, si hay algunos que se encuentran enfermos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tocas sus cuerpos, fortalécelos, sánalos en el nombre de Jesucristo. Y cualquier otra necesidad también que ellos estén poniendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú, Señor, súpleselas según tu voluntad, Señor. También todas aquellas personas, Señor, que nos están mirando por internet, Señor, Señor, que están poniendo sus necesidades ahorita en este momento delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, toques sus vidas. Si están enfermos, les sanes, Señor. Si están en necesidad, tú les suplas, Señor. Que tu poder, Señor, sea manifestado en cada una de esas, Señor, peticiones que han sido puestas delante de ti. Y yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga y esperamos vernos para la otra ocasión, hermanos, y orar, hermanos, para que Dios, hermanos, nos traiga palabra, hermanos, para seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos.